ja reiterada d'altres ocasions anteriors i com us intentaré anar seguint sempre que convidin. Gràcies també a tots vosaltres per ser aquí present, satisfet d'estar amb companys d'Haití, de la República Dominicana. En Marc el conec fa molts anys i ho veniu quan ser-hi, però en tot cas també m'agrada, els companys americans, i per tant deixeu-me fer una mica de referència al que se'ns ha demanat. Potser no respongui exactament a les preguntes en l'ordre que s'han formulat. Crec que després del que diré moltes quedaran respostes, però permeteu-me que ho enfoqui d'una manera una mica diferent. Amb una cosa penso que estarem d'acord, amb que la justícia social és una condició imprescindible de la pau. Jo em considero deixeble, evidentment, de molta gent, però un dels meus mestres en temes de pau és un personatge ja desaparegut que es deia Frederic Roda. I en Frederic Roda sempre deia el mateix: la pau és un bé de segon nivell. Què vol dir de segon nivell? Que exigeix que s'assoleixin prèviament primers nivells. I un dels primers nivells que sempre assenyalava era el de la justícia social, després el respecte als drets humans, després la protecció del medi ambient, després el desenvolupament dels pobles, una sèrie de condicions sense les quals aquesta pau, que alguns anomenen positiva, no podia existir. Per tant, és ben escaient considerar dins de la pau i dins de la Carta de la Pau la qüestió, com es fa avui, de la justícia social. Jo segurament faré un desviament professional, perquè em permetré fer una identificació que no és correcta, però que a mi em permet engegar. Per mi, la injustícia social més gran és la pobresa. N'hi ha moltes altres. I per tant, potser com a economista em desviaré a parlar sobretot d'aquesta injustícia que és la pobresa. Una injustícia que crec que existeix arreu del món. Potser amb nivells diferents, potser amb formalitats variades, però existeix i existeix amb força. Ara estem fent referència a Haití, que ens agradi o no ens agradi, des del punt de vista de renta per càpita, és un dels països que consideraríem amb més pobresa en el món. Pobresa sempre material, perquè pobresa intel·lectual, espiritual, musical, literària, no la que vulguem. Això no l'ha. No n'hi ha. Per tant, pobresa econòmica. Però comencem a mirar. Una de les paraules que sortia aquí era el de la responsabilitat. Quan hi ha, com hi ha hagut ara, un terratrèmol a Haití, o hi pot haver una inundació, o hi pot haver una catàstrofe, les víctimes són elevadíssimes. I quan et preguntes per què un mateix terratrèmol causa més morts a Haití que no pas per cas a Tòquio, aleshores ho contesten que és que les edificacions, les condicions són molt diferents a Tòquio que Haití. I la pregunta és, i per què? I et diuen, perquè són més pobres. Molt bé, d'acord. Preguntem-nos ara, i per què són més pobres? I busquem aquí algunes, no totes, perquè també n'hi ha, de responsabilitats nostres amb la situació d'Haití. A mi sempre m'ha agradat explicar que quan fa 500 anys vàrem tenir la delicadesa de presentar-nos a través, precisament, d'una entrada que va fer en Cristòfol Colom a la República Dominicana, que penso que va arribar per allà, doncs vàrem començar una situació tristíssima de depauperació d'aquests països. Només un exemple. A Europa vàrem veure que ells acostumaven a treballar bé la canya de sucre. I nosaltres, més aviat en aquella època, l'adulcoràvem amb mel. Ens va semblar que això del sucre de canya era una bona cosa, i mira, vàrem dir, feu monocultiu de la canya de sucre. Vam començar a treballar amb la canya de sucre. Però més per on, al cap d'un temps, vàrem començar nosaltres, des d'Europa mateix, a produir sucre de remolatge. La canya de sucre ens produeix aquell sucre groc que tots coneixem, i la remolatge ens produeix el sucre que encara en els sobrets es ven amb el nom de blanquilla. Doncs molt bé. Per cert, uns sobrets que ara han deixat de ser sobrets per convertir-se en tubs. Ara, quan vas a prendre un cafè ja no donen el sobret, et donen sempre un tub. Aquests sobrets, ho he anat calculant, fa uns anys contenien 12 grams de sucre, després en van contenir 10, ara em penso que en contenen 8, la major glòria del nostre menor diabetis, però alhora ha anat evolucionant d'aquesta manera. Doncs bé, aleshores nosaltres vam començar a fer sucre de remolatge i vàrem deixar de comprar aquell sucre de canya que havíem encomanat a Haití, a la República Dominicana, que fessin pel nostre compte. I ells van dir, escolti, vostès ens fan canviar el nostre sistema de conreu, ens fan quedar amb més fam perquè no produïm cereals i produïm sucre per vostès, i ara vostès això no ho compren. Busquin altres mercats.
van anar a buscar altres mercats, es van espavilar, i em penso que em van trobar als Estats Units, em van trobar a l'Argentina, em van trobar arreu del món. I quan ja estaven animats, perquè havien trobat nous mercats del sucre, aleshores va aparèixer aquesta cosa, perdonin que ho digui, nefasta, que es diu Unió Europea. I aquesta cosa nefasta que es diu Unió Europea va començar una cosa més nefasta encara, que es diu política agrària comunitària. I mira, però la política agrària comunitària és un gaire proteccionista, protegeix els productes europeus. I en el cas del sucre, el protegeix doblement. El sucre té doble subvenció comunitària. Què passa? Que amb aquesta doble subvenció Europa va començar a produir incommensurablement quantitats de sucre blanc, i aquest sucre blanc, com que era més que el necessari a Europa, va començar a ser exportat. Va començar a ser exportat i va començar a fer una competència deslleial amb els enviaments de sucre que hem fet nosaltres per aquells països, repeteixo, com Argentina, com Japó, o com podia ser Canadà, que havien començat a comprar productes que venien d'Haití i de l'Americà. I després ens escandalitzem i diem que malament que ho tenen. Quants morts arriben a tenir en el moment en què tenen un terra de trèvol? Són pobres. I per què són pobres? Per nosaltres. Diguem-ho i tinguem una bona consciència. A la consciència. Tinguem la consciència perquè moltes coses d'aquestes. Perdó, deriven així. Però no és aquest l'únic element d'empobriment d'aquests països. Si estan en aquesta situació és perquè, a més dels temes colonials, haurien d'afegir-hi els temes del comerç injust. No únicament no els hi comprem, sinó que quan els hi comprem els hi paguem malament. Fa molts anys que les ONGs d'aquí a Catalunya s'han dedicat a tractar el tema del comerç. Ara no, perquè pràcticament no res. Però en el seu temps m'havia dedicat a estudiar el comerç. Els hi puc assegurar que des del punt de vista comercial l'estat espanyol, perquè les dades no estan separades per Catalunya, demostren que en general els productes que venen des del punt de vista agrari d'aquests països cada vegada són més mal pagats pel nostre. He comprovat estadísticament com en el cafè, com en el cacau, com en el sucre, com en la pinya tropical, com en tot, paulatinament hem anat rebaixant la remuneració. Colòmbia. Colòmbia és un país que quan preguntes en què es guanya la vida, et diuen amb la coca. Part. I per què se la volen guanyar amb la coca, la vida? Perquè se la podria guanyar molt bé en cafè. I per què no es guanyen bé la vida en cafè? Doncs mira, perquè el cafè els hi paguem molt bé. No tenen capacitat de negociació per cobrar el cafè a bon preu. I resulta que nosaltres els hi venem el cafè, els hi comprem el cafè cada vegada més barat, però atenció, els hi venem productes industrials. Ho he calculat estadísticament. I si, per exemple, en lloc de vendre cafè han de comprar, posem per cas, una fotocopiadora, la fotocopiadora cada vegada els hi venem més cara. Allò que els hi comprem, com que no tenen força negociadora, els hi comprem més barat. Allò que els hi venem, com que no tenen força negociadora, els hi venem més cara. I tothom sap un normal mental, si aquell comercial que es dedica a vendre cada vegada ven més barat i compra més car, què passa? S'arruïnarà. És a dir, que en aquests països els volen arruïnar primer amb una colonització mal feta. Després els hem arruïnat, els estem arruïnant encara, amb un comerç injust. No cal que entri també, en totes les circumstàncies, de les empreses que van en aquests mons de Déu a veure de quina forma poden cada vegada més treure guany en aquests països. I encara un últim element, per no extendre gaire, perquè vull fer una altra relació de pobresa. El famós tema que tantes vegades s'ha esmentat del deute extern. Com que cobren malament el que cobren i els hi paguem malament el que ens venen, i a més, sovint han tingut dirigents corruptes, com els nostres. Aleshores, què passa? Que se n'han dotat. I com que s'han endeutat, els hi estem cobrant interessos abusius permanentment pel deute que han tingut. Fa anys que em vaig dedicar, a través de Justícia i Pau, a analitzar els temes de deute. I els hi puc assegurar una cosa permanent. Per fer front a la pobresa del tercer món, durant bastants anys s'ha parlat, ara ja se'n parla una mica menys, de la famosa cooperació al desenvolupament. D'allò que vàrem simplificar durant uns anys i era el 0,7 que els països rics haurien de donar pel seu producte interior brut respecte als països pobres. No s'ha arribat a donar mai. Però atenció, tot allò que es transfereix cada any en concepte de 0,7, que no hi arriba, ni arriba, del nord al sud, és extraordinàriament inferior, 7 vegades més petit, a tot el que ells ens paguen per un deute que és injust, fruit de robatoris, fruit d'interessos abusius, etc. És a dir, per cada dòlar o per cada euro que els hi transferim en forma de cooperació, ells, per pagar interessos de deute i devolució de deute, ens en tornen 7. Evidentment, d'aquesta manera, mai podrà millorar la condició. I davant d'això només hi ha una única resposta,
que ja hem dit moltes vegades en moltes campanyes. Cal cancel·lar, cal condonar, cal perdonar, cal fer desaparèixer aquest deute. Si no establim tots aquests elements, la pobresa continuarà. No vull seguir amb altres elements perquè m'allargaré molt, però els vull esmentar. Element de pobresa, la guerra que fem en aquests països no l'hem d'armes, element de pobresa, la immigració que no deixem entrar a casa nostra, etc. Però no m'hi vull referir perquè m'allargaria molt, i davant tenim un rellotge que ens adverteix severament perquè el moderador no vagi. Què passa? Que sí que hi ha una altra faceta de pobresa, perquè quan parles d'aquests temes la gent diu sí, i a casa nostra? A casa nostra també. A casa nostra hi ha un nivell, he llegit uns llibrets ara últimament, 27% de la població, va dir Càritas la setmana passada, en pobresa o en risc de pobresa. De què ve aquesta pobresa? Ve de que els hi han pagat malament el sucre? No. Però sí que ve d'altres coses, i jo diria que fonamentalment ve de dos temes. L'atur i el mal funcionament de l'estat del benestar. La població de l'estat espanyol està a uns nivells d'atur inconmensuраbles. Batem tots els rècords. Penso que no estem com Letònia o una cosa d'aquest estil, a la resta tenim més atur que enlloc. Atur que a més ha generat nova pobresa. Pobresa de joves que no tenen accés a la primera feina, pobresa de pensionistes que no els viuen la pensió, pobresa d'immigrants que no s'han pogut establir, pobresa de famílies monoparentals, pobresa de la dona, etc. Formes enormes de pobresa derivades de l'atur. No s'ha fet res en els últims anys per fer front a l'atur. No s'ha fet res. Els asseguro que no s'ha fet res. L'única manera de fer front a l'atur, entenc jo, és repartir entre tots el treball existent. Que aquells que tenim la sort de tenir feina treballem una mica menys, perquè aquells que no tenen feina treballin una mica més. Vostès em diran, estàs llindant l'utopia, que em penso que no. Miri, a l'any 83, per tant ja fa 33 anys, vaig tenir ocasió de fer una visita que em va quedar gravada tota la vida. No massa lluny, a Guipúscoa, més concretament a una població guipuscoana que es diu Mondragón. I concretament a visitar unes cooperatives, que molta gent deu conèixer, que es dedicaven en aquell moment a fer les cocines Edessa i a fer les restaurades i coses d'aquestes. En aquell moment, fixin-s'hi bé, tenien 35.000 treballadors. Estàvem l'any 83, que era l'any un dels anys de la crisi que en el seu moment van anomenar del petroli. I no tenien feina. No venien rentadors, no venien neveres, no venien res. I els van anar a veure amb uns companys de facultat i ens van dir, mira, hem d'acomiadar la gent. Ens sap greu, però dels 35.000, 5.000 han d'anar al carrer. Ho hem plantejat a l'assemblea dels treballadors i els hem dit 5.000 aturats. Els treballadors han contestat, no, què va? Això és una cooperativa. Amb una cooperativa, l'empresari i el treballador és la mateixa persona. Per tant, no ens despedirem a nosaltres mateixos. O, és que si no marxeu, no tirarem endavant. I els treballadors van dir una cosa fantàstica. Si vosaltres voleu passar de 35.000 a 30.000 treballadors, és que us sobra el 15% de la plantilla. El qual vol dir que us sobra el 15% de la massa salarial que esteu pagant cada any. Reduïu-nos a tots un 15% del sou, estareu estalviant la mateixa quantitat i ningú anirà al carrer. I ho van fer. Es van apretar el cinturó. Que és trist que et baixin el sou? Moltíssim. Que te'l baixin un 15%? Encara més trist. Però més trist és que et quedi sense feina. Ho van fer. Van aguantar 2 o 3 anys amb el cinturó apretat. Els temps es van girar millor. Van començar a anar per el bon camí. I encara que és veritat que l'any passat van patir una nova crisi, quan l'any passat van patir una nova crisi, ja no es van quedar amb els 30.000 treballadors que inicialment volien quedar-se. En aquell moment, la cooperativa de Mondragón tenia 74.000 treballadors. És la més gran cooperativa d'Europa. Si no veiem l'empresa des d'aquest punt de vista, si només veiem l'empresa com a fàbrica de guanys, fàbrica de lucre, acomiadem el que ens sobren, sempre tindrem atur. I si tenim atur, sempre tindrem atur. A veure, això no vol dir que no hagi de regular bé les coses. Això no vol dir que el director gerent no hagi de cobrar com cobren molts bancs a l'estat espanyol 300 vegades més que el treballador. Però això també ho diu. En aquesta cooperativa ens van ensenyar que en aquell moment tenien una forquilla salarial que anava de 1 a 3, després la van pujar de 1 a 6. Però en tot cas, 1 a 6 és una cosa i 1 a 600. Com té el Banco de Bilbao Vizcaya Argentari, és una cosa que val la pena. Per tant, mirem de repartir el treball. I si volem, i acabo perquè ja estic passant del temps, amb el tema de la pobresa, no únicament
hem de vigilar que com tingui feina. Hem de vigilar que l'estat del benestar funcioni. Aquesta expressió que tanta gràcia ens feia els que tenim una certa edat, que va néixer amb força la postguerra, del welfare state, que l'estat ens ha de protegir amb les pensions, ens ha de protegir amb la sanitat, ens ha de protegir amb l'habitatge, hauria de continuar així. L'hem abandonat del tot, ho hem deixat tot en mans del neoliberalisme i aleshores a partir d'aquí la gent pateix. Hem de tornar a l'estat del benestar. Però per tal que l'estat del benestar pugui funcionar, en falta dues coses: ingressos i despeses. Ingressos adequats i despeses adequades. Anem al que ens toca més de prop, a l'estat espanyol. Hi ha els ingressos adequats? Els hi asseguro. Això significa que caldria pujar els impostos? Si m'ho pregunten diré que sí. Però una mica més realísticament diré que no. Perquè pujar-los es pot fer. Però les darreres pujades que ha fet el govern del Partit Popular amb els impostos fan por. Perquè han pujat ni més ni menys que l'IVA cultural, el qual em penso que no és la manera de començar de cap manera. S'han de canviar altres impostos, s'ha de canviar l'impost del patrimoni, s'ha de canviar l'impost de successions, s'ha de canviar l'impost de societats, tot això sí, per no canviar l'IVA cultural. Per tant, de moment, esperem que canviï el govern, no sé quan, i ja mirarem els impostos. Per tant, si no podem pujar els impostos, però volem tenir més ingressos per mantenir l'estat del benestar, ens queda una sola solució. Molt senzilla. Cobrar-los. Perquè no tots els impostos així no es paguen. Ara fa cosa de 3 anys, un sindicat d'Hisenda, de treballadors tècnics d'Hisenda, a Madrid, va fer un estudi i va dir: calculem que a l'estat espanyol s'amaguen 94.000 milions d'euros d'impostos. Què són 94.000 milions d'euros? Feu un càlcul. L'element número 1 de l'estat del benestar és el capítol de les pensions. Pensions de jubilació, de viduïtat, d'orfandat, de llarga malaltia, el que vulgui. Què li suposa al govern espanyol pagar totes les pensions? Si mirem els recursos, els pressupostos de l'Estat, veurem que li costa 115.000 milions d'euros. Escolti, si recuperéssim aquests 94.000 milions i els apliquéssim a millorar les pensions pujarien automàticament amb un 80%. Em penso que ara actualment pugen un 0,25% anual. Què passa? Doncs que haurien de recopilar aquests impostos. Però per poder-los recaptar, què ens faria falta saber? Exactament qui són els que no ho paguen. I això ens ho diuen els inspectors d'Hisenda, que no els paguen 4 grups de persones. Primer, em sap greu dir-ho, nosaltres fem un petit mea culpa, perquè ens agradi o no ens agradi, i lleugeres infraccions fiscals les fem tots. El dia que fem una classe particular i no la declarem, el dia que el dentista no ens pot deixar cap factura, el dia que el lampista no vol saber res de l'IVA, el dia que no sé què, encara que en petites quantitats, que jo respecto, estem fent petits fraus fiscals. Però deixem-ho, estem estat en crisi, hi ha gent dificultat, deixem aquesta part. Qui més fa frau fiscal? També ens ho diuen els inspectors d'Hisenda. 3 grans grups de persones. Grans bancs, grans empreses, grans fortunes. Grans bancs. Els bancs més importants d'Espanya, tots han tingut processos judicials per frau fiscal. Tots. No fa ni 3 setmanes, 20 o 25 inspectors d'Hisenda es presentaven a la seu de Boadilla del Monte, seu central del Banco de Santander, a fer una inspecció en profunditat. L'any passat va morir el molt citat president del Santander, un senyor que es deia Emilio Botín. En les esqueles tothom lloava la seva capacitat bancària, que potser la tenia. Però ningú lloava que el senyor Botín havia mort amb 16 processos judicials criminals per frau fiscal d'engreixar. Hem de començar a dir les coses. Grans bancs, grans errors d'impostos. En segon lloc, grans empreses, per descomptat. Grans empreses, i voldria situar-ho en 2 nivells. Un, la llei de l'impost de societats diu que les societats anònimes espanyoles a fi d'any han d'ingressar el 30% dels seus beneficis en concepte d'impost de societats. Si mirem què han ingressat el darrer any sobre els seus beneficis, quin tant per cent és? El 12%, no el 30%. Les societats espanyoles, les que pertanyen a l'IBEX 35, han amagat més de la meitat dels impostos que hi ha d'haver. I sobretot, dins d'aquesta classificació d'evasors fiscals, s'hi situa en un primeríssim lloc el conjunt d'empreses que anomenem de noves tecnologies de la informació i de la comunicació. Amazon, Google, totes aquestes en un lloc principal. Superades màximament per aquella que s'emporta el rècord més absolut i que, com vostès saben, es diu Apple.
En aquest moment a Europa se l'acusa d'haver evadit 13.000 milions d'euros d'impostos. I nosaltres, que volem la justícia i volem la pau, portem l'IPAT, l'IPOT i l'IPET a la butxaca. També és una cosa que hauríem de començar a analitzar amb una certa calma. Les empreses no paguen els impostos. I finalment, qui no en paga? Les grans fortunes. Les grans fortunes. N'hi entraré perquè està per molt temps. Però a més d'ingressar per les grans fortunes, a més d'ingressar per les grans empreses i a més d'ingressar per la banca, l'última cosa amb la que acabaré. Hem de gastar bé. Si no volem que hi hagi pobresa, no es tracta només d'ingressar, es tracta de gastar bé. Gastem bé? Si ara els preguntés a vostès en què gasta malament l'estat espanyol, no dic la Generalitat perquè em podré dir així, però si parléssim què gasta malament l'estat, crec que sí, però ara no hi entré. Què passa? Que si comencéssim a pensar en què gasta malament, vostès em dirien que hi ha naves als que hi pugen 3 persones, que hi ha aeroports del no sé què, coses d'aquesta mena. És veritat. Però jo voldria insistir en 2 coses. Una, que no s'hauria d'haver fet mai, i que s'ha fet, que es diu rescat bancari. Hem destinat 60.000 milions d'euros a rescatar els bancs. Vostès em diran, era necessari per salvar els clients? No. Segurament saben que els clients queden salvats al marge de que el banc vagi bé o vagi malament. Perquè hi ha un instrument que es diu Fons de Garantia del Banc d'Espanya, que si el banc amb el que tu treballes resulta que va malament, aquest fons de garantia et diu que fins als primers 100.000 euros te'ls paga el Banc d'Espanya posant-se en el lloc de la banca on tenies els diners. Algú em podrà dir, home, i si en tinc més de 100.000? Jo li contestaré, és que en tens molts. Però, de tota manera, sempre em pots posar 100.000 en un banc, 100.000 en un segon banc, 100.000 en un tercer banc, i automàticament el Banc d'Espanya ja te'n té protegits 3.000. No cal protegir-los. I hem gastat, com els dic, 60.000 milions d'euros. I l'última cosa, i ara sí que acabo definitivament, i com que estem a la Carta de la Pau, i els que em coneixen ja saben que amb aquest tema hi milito fa anys, l'altra manera d'estalviar diners és amb la despesa militar. Miri, abans de l'estiu em va ensenyar un grup de mestres que estaven tancats aquí al barri del Raval de Barcelona amb senyal de protesta. Amb senyal de protesta, per què? Amb senyal de protesta, els mestres sempre tenen raons, podien manifestar-se cada dia, sempre podien. Però en aquest cas per què es manifestaven? Perquè resulta que criticaven la insuficiència del que ells anomenen les beques menjador. No sé si saben que, per exemple, en el barri del Raval de Barcelona, per Setmana Santa moltes escoles obren. No per fastiguejar els nanos, perquè els nanos vagin a menjar. Perquè si van allà, no mengen. Això es financia, què? Amb una partida de la Generalitat que es diu beques menjador. I aquests mestres es queixaven de que les beques menjador eren insuficients. Tan insuficients que, segons ells, només cobrien una quarta part de les necessitats. Quins diners té destinada la Generalitat a les beques menjador? Ho vaig mirar arrel d'aquesta circumstància. Hi ha un pressupost anual de 50 milions d'euros, que segons els mestres hauria de ser 4 vegades, hauria de ser 200 milions d'euros. Només en donem 50. Només en donem 50, d'acord? Però mentrestant, i torno al tema que esmentava, per una cosa com la despesa militar, per preparar guerres contra enemics, per cert, inexistents, estem gastant de l'ordre, és un tema que tenim molt espiat de justícia i pau, de l'ordre dels 52 milions d'euros diaris en despesa militar. Mentre que per beques menjador en tenim 50, és veritat que una cosa la Generalitat, l'altra cosa l'estat espanyol, 50 per beques menjador, per altra banda en tenim 52 diaris per preparar guerres. Hem de canviar radicalment el tema de la feina, hem de canviar radicalment el tema dels pressupostos i hem de canviar radicalment el tema de les relacions internacionals. Bueno, yo me presento, como ha dicho Iván, soy Ana Belío. En sí vengo como sustitución, es decir, quien tenía que estar aquí es mi esposo, el cónsul de Haití en Cataluña y Baleares. Él me transmite que les pida disculpas por no estar aquí, pero las circunstancias del país han hecho que no haya podido viajar. Es decir, primero porque había el proceso de las elecciones que tenía que ser el 9 de octubre y se iba a alargar hasta esta fecha. Luego ocurrió lo del huracán Matthew, que todos ustedes han visto en Haití, pero no todo Haití está mal, quiero decir, porque se transmite como que la imagen es que todo el país está devastado. No es cierto, no es todo el país. Y luego, bueno, en tercer lugar hay un hecho importante que tenía que darse lugar hoy, el 19 de octubre, que era la reunión de los dos gobiernos
de la Secretaría Técnica de la Comisión Mixta Haitiano-Dominicana, donde se iban a firmar muchos protocolos que estaban pendientes de firma y hacer el seguimiento de otros. Por circunstancias políticas de malos entendidos y de malas acciones, no de malas acciones, de malas acciones de gente, esta comisión mixta se ha suspendido y no hay fecha para la siguiente reunión. Entonces, bueno, todos estos hechos han hecho que no haya podido venir. Pero como yo estaba en Barcelona, pues me pidió que en su presencia viniera yo y lo comenté y me dijeron, sí, vente, ¿no? En realidad puedo transmitirle las mismas experiencias, sensaciones, percepciones no, porque él tiene otro talante como más moderador que yo, y yo soy como más, a veces como más polémica, más conflictiva, un poco como Arcadi, que me dijo, te encontrarás bien porque sois los dos así como muy guerreros, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí estoy para contarles un poquito mis percepciones, mis visiones sobre lo que es Haití, porque prácticamente ya estoy más allí que aquí. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hablarles, si es posible, yo les he preparado un pequeño PowerPoint que iremos hablando y comentando. La justicia social, fundamento para la paz, ¿no? Cada vez están aumentando. Sí. Cada vez está aumentando más la exclusión, la desigualdad. Yo creo que contestaré a todas las preguntas que salían. También, no lo he dicho, quiero agradecer por estar aquí y haberme dado la opción de compartir este momento con ustedes. Pero bueno, seguramente contestaré a las preguntas, pero desde distintos prismas con mis comentarios, ¿no? Debemos redoblar los esfuerzos, eso está claro, para que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y las de los demás. Recojo un poco la idea de lo que decía Arcadi, ¿no? El 20 de febrero es lo que se comentó, que es el Día de Justicia Social, ¿no? Entonces, según las Naciones Unidas, la justicia social es la condición indispensable para la paz. Cuando existen formas de discriminación, de marginación, hay resentimiento. Y ese resentimiento, es como dice la Carta de la Paz dirigida a la ONU, es un obstáculo fundamental a la pacificación del mundo. La justicia social exige la correcta distribución de los recursos naturales, lo cual es francamente difícil en este mundo de globalización en el cual estamos, ¿no? Es decir, una ubicación dentro del cuerpo social, de tal modo que cada ser humano pueda aportar sus talentos en él y contribuir al progreso de la comunidad. Ahora bien, es cierto, no todo el mundo concibe ni construye el concepto de justicia social de la misma manera. Todo depende de la historia del país, de la cultura, de la familia, de lo que te transmita. No es lo mismo la justicia social, que se puede pensar desde un nivel económico determinado, desde un nivel político, desde un nivel social, con respecto a la justicia social. Eso es una realidad y es un problema que tendría que coordinarse y equilibrar desde una misma manera. A este nivel, yo creo que Haití, concretamente dentro del Caribe, muestra que no se tiene el mismo concepto de justicia social a nivel mundial, ¿no? Hoy pretendo, con esta pequeña intervención, orientarlo hacia 3 puntos, ¿no? La percepción de la justicia social en Haití, la dificultad para construir una cultura de paz y los factores de desequilibrio social, económico y político. Haití está, como ven ustedes, rodeado de su país vecino, República Dominicana, Mesoamérica, abajo todos los países de habla hispana. Están haciendo grandes esfuerzos, pero lo cierto es que cuando intenta levantarse nuevamente, por hechos o no hechos, vuelve a caer. Los efectos naturales tienen un gran peso en el país, y la ayuda en estos momentos con respecto a... Con el terremoto hubo muchos problemas con el terremoto. Yo sé que hubo grandes donaciones a Haití, pero no llegaron ni una cuarta parte. Se condonó deuda externa cuando decían que iba a ser ayuda económica al país. No fue así.
fue con donación de deuda externa, y luego muchas grandes ONGs que canalizaron muchos millones de dólares hacia el país no llegaron. Es más, no sé si aquí hay alguien, pero como no está mi esposo puedo decirlo, si no me dirían no, porque no es políticamente correcto. En el huracán se ha prohibido que la Cruz Roja Americana dé dinero, porque todos los fondos que se recaudó Cruz Roja no llegaron a Haití. Invirtieron para hacer un montón de casas, y el responsable de la Cruz Roja Americana no sabía dónde se habían construido las casas, no sabía dónde estaban. Bueno, Obama lo hizo dimitir como responsable de la Cruz Roja. Como esta Cruz Roja, hay otras grandes ONGs que tienen mucha fama y por lo tanto recaudan mucho dinero, pero luego no llegan. Y luego están los pequeñas, las que se trasladan al país, las que ayudan directamente, que esto sí que llega, va directamente, ¿no? Otras fundaciones que trabajan directamente. Pero todo lo que transita por estos monstruos de ONGs es un problema, es una realidad. Yo quería compartir con ustedes, ¿no?, los elementos históricos que juegan en contra de Haití. Bueno, tuvo que ganar una guerra para que sus poblaciones vivieran en libertad, es decir, la rebelión de la independencia. En el año 1804, todos sus países vecinos basaban su trabajo en lo que era la fuerza del hombre, con la búsqueda del beneficio máximo, por lo tanto, esclavizando. Haití era un mal ejemplo. Obtiene la libertad, pero todo su entorno no mantiene el mismo entorno. Por lo tanto, Haití tuvo que pagar un alto precio para que el resto de los países con los cuales trabajaba le reconocieran su independencia. 150.000 francos oro. A mí se me pierden los ceros en lo que equivaldría actualmente esta cifra. Pero Francia no ha devuelto ese dinero, no ha pedido perdón públicamente por lo que hizo. Entonces, quiero decir que hay una realidad. A partir de aquí empiezan los grandes problemas de Haití, unidos a otros más. O sea, no solo es esto. Luego, bueno, las élites del país no parecían moverse en la misma dirección. Luego, tenemos también... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Los efectos que han provocado frecuentes golpes de Estado. Hay una realidad, por lo tanto, la transformación del país cuando hay golpes de Estado deja mucho que desear. Se junta, cuando Haití estaba recibiendo un gran turismo por encima de su vecino dominicano, una asociación médica estadounidense declara que Haití es el foco por excelencia donde se coge el VIH. Por lo tanto, todo el turismo americano, todo el turismo francés de élite que venía a Haití deja de venir, y por lo tanto se le cuelga la etiqueta de que Haití no se puede pisar porque vas a pillar el SIDA o no sé qué cosas más. Por lo tanto, ahí tenemos otro punto. Luego, el embargo que pidió Aristide a los americanos para que el país estuviera bajo embargo durante 3 años. Esto hace que todo el aspecto comercial y de exportación que Haití tenía se hunda como economía. También tenemos la injusticia mediática. Yo quiero decirles que todo lo que sale de Haití siempre es malo en los medios. Siempre es malo. Todo, o sea, las acciones que se hacen, los edificios nuevos gubernamentales que se están construyendo, todas las carreteras que se tumbaron con el terremoto y que se han hecho. Nunca sale nada de todo esto. Nada, siempre sale el mismo barrio de Haití, City Soleil. Es lo mismo, lo único que sale. Que se ha habido conflicto y tal. Y es como si aquí, pues no sé si ha mejorado, pero antes era un barrio muy malo, San Cosme y San Damián. No sé si sigue siéndolo. Pues bueno, es como si identificaran Barcelona solo con ese barrio. Pues no, hay más barrios. Según en qué barrio te muevas, has de tener cuidado. Pues en Haití pasa lo mismo. Entonces, siempre es esta injusticia mediática que ves, que nunca salen cosas positivas sobre el país. Siempre es negativo, ¿no? Bueno, luego lo que comentaba Arcade, ¿no? El Fondo Monetario Internacional también, bueno, esto ha hecho mucho daño. Y hay algo que quiero remarcar, que son las fracturas internas en la sociedad haitiana, donde el matiz epidérmico
el apellido, el conocimiento, crean clases de ciudadanos y categorías sociales. Y eso impide la capacidad de crecimiento. O sea, aún hoy en día te encuentras con alguien y te pregunta, ¿de qué familia eres? ¿Cuál es tu apellido? ¿De qué zona eres? Eso te demuestra que el acceso al poder económico, político, social está en una zona determinada, en un porcentaje de la población. El resto vive en la pobreza y no tiene posibilidad. Luego otro tema importante también, no vamos a engañarnos, es la corrupción. Pero bueno, Haití no es que vaya a la bandera, solo hay que... España también, o sea que esto no es algo único de pueblo de Haití, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba en un ayuntamiento y me dice la teniente de alcalde, bueno, es que no podemos hacer nada con Haití porque Haití es muy corrupto. Digo, bueno, pero creo que usted nos está mirando lo que pasa en los ayuntamientos en Cataluña, ¿verdad? Digo, porque claro, colgar el San Benito de que Haití sí y los demás no puede ser, ¿no? Entonces creo que es importante. Todo esto pues genera una sociedad con muchas contradicciones. Y la manera de resolver cuando uno no tiene posibilidad y está en la pobreza es a través de conflictos de forma violenta. Uno no discute a través de palabras, sino discute a través de la violencia. También hay un factor importante y es el crecimiento de la población en Haití. Tenemos aproximadamente 10,5 millones de habitantes en la isla. Digo aproximadamente porque no existe un censo real. Se está trabajando en ello, pero no existe. Eso significa que tenemos dentro de la isla 10,5 millones de habitantes. Unidos a los de nuestros amigos del país de al lado, pues si sigue así, es que la isla es insostenible si sigue haciendo este crecimiento, porque no puede ser, ¿no? Entonces, es un tema también que forma parte de la pobreza, la natalidad sin control, ¿no? Y quiero compartir con ustedes estas imágenes que hablan un poco de lo que hemos estado viniendo, ¿no? De los factores que han influido y que están ahí. La primera imagen, la de la izquierda, es la de un capataz que tiene el látigo en la mano en la época de la esclavitud y está torturando y maltratando a un esclavo, no porque haya hecho nada, sino porque a lo mejor le apetecía, porque los golpes no estaban justificados ni lo están. En la fotografía de al lado es cuando se tomó la independencia y entonces son los soldados haitianos colgando a un soldado francés. Tenemos aquí a Toussaint Louverture hablando de lo que es la Carta de la Independencia de Haití, uno de los próceres. Y aquí, esta imagen, quería comentarla con ustedes. Hay 4 imágenes que esto es una situación actual, real del país. La primera imagen, ven a ustedes a un señor sentado en su casa y con una criada, que es una niña, si ven ustedes, la edad es de una niña, que le está sirviendo. No hay una edad para ser o no ser, no hay una remuneración, normalmente los salarios que les pagan aún son menores porque suelen vivir en la casa, por lo tanto los sueldos son indecentes, son de injusticia social. La fotografía de al lado son 2 niñas y ven ustedes de la misma edad. Como ven, existe una clara diferencia de clase social. Esto es lo que se conoce en Haití con el nombre de Restavek. Es una niña. Creo que esto se hacía en España en los años 60, cuando la gente del campo que no tenía estudios se le mandaba a la ciudad, a casa o de parientes o de familia para que fuera a la escuela, para que tuviera una educación. Bueno, ese era el objetivo, pero se ha pervertido la esencia, de tal manera que la niña no va a casa para aprender a saber leer y escribir, a una educación. No, va como criada. Entonces, si se dan ustedes cuenta, la niña lleva su bolsa de estudios y la niña que la acompaña lleva la bolsa de la comida. O sea, no es digno que lo lleve la niña de la casa, por lo tanto lo lleva la bolsa de la comida. Lo lleva la otra. Esto es una realidad actual del país.
Si ustedes ven la foto de abajo, ven dos realidades, es decir, la niña que va al colegio, que lleva su mochila bien vestida, con sus lazos, bien peinada, y luego el niño que recoge en un bidón de agua porque lo debe llevar a casa para lavarse, para cocinar, para esto. Y la misma imagen al lado. Estas son las casas que casi todas se han perdido, que son las gingerbread, las típicamente haitianas cuando se construían, que tienen carácter victoriano. Se construían así porque eran unas casas muy frescas, estaban combinadas de ladrillo rojo y madera, grandes techos, buhardillas con grandes ventiladores, y de estas no quedan apenas ninguna en Puerto Príncipe, casi todas se han destruido. Creo que comprenderán, ¿no?, lo complejo que es para mí hablar de justicia social, viviendo en Haití y comprobando que cada día se crea esta situación de vulnerabilidad en el país, ¿no?, donde fue un país que luchó por las libertades y la dignidad del ser humano, y verdaderamente donde hay un porcentaje muy elevado de la población donde no lo tiene. Aquí, por último, quiero comentarles, no nos olvidemos que la emigración, y eso es un factor importante, pierde más el país del emigrante. Es decir, Haití se encuentra que el coste que tiene de formar a su población estudiantil es muy elevado, y la mayoría de ellos, hay un 80% de fuga de cerebros que son captados o bien por el gobierno canadiense o bien por el gobierno francés. Es decir, un haitiano que quiera entrar en Canadá no tiene ningún problema, que quiera entrar en Francia no tiene ningún problema. Pero claro, eso a Canadá o a Francia no le supone un problema porque tiene mucha gente formada, pero a Haití sí que le supone un problema. Entonces, si ven ustedes el mapa de la derecha, es la diáspora de Haití. Entonces, tenemos 10,5 millones en Haití, pero hay como 2,5 millones en Florida, 1 millón en Dominicana, 1,5 millones en Francia, o sea, que la población haitiana es elevada. Entonces, desde el Ministerio de la Diáspora se está trabajando mucho para que esta diáspora que está fuera participe en lo que es la reconstrucción y el apoyo y creación del capital humano en el país, porque es necesario, porque si no, a generar este capital humano aún podemos tardar 20 años, 30 años, porque hay grandes déficits en educación, en sanidad, en todo, pero sobre todo, si hay grandes déficits en educación y en sanidad, el país no puede avanzar como debería. La foto de al lado es el conflicto que estamos sufriendo desde hace 2 años con nuestro país vecino, porque el pueblo, las autoridades, el gobierno dominicano ya no impera la ley del suelo, sino impera la ley de sangre. Eso significa que todo haitiano que haya nacido en Dominicana no es dominicano, sino es haitiano, pero los que han nacido no se sienten haitianos, se sienten dominicanos. Entonces es ahí un conflicto también. Entonces, cuando se va avanzando en otros temas, bien sean de tratados comerciales, de educación, de energía, de transporte, y salta un problema, por ejemplo, como lo de los visados, como el problema de los pasaportes, todo se rompe nuevamente. Por lo tanto, tienes que volver a construir nuevamente los puentes para evitar que esto ocurra, ¿no? Igual que ahora, comentábamos antes de entrar, con la ayuda que han hecho los dominicanos a Haití con respecto al huracán. Por eso se ha suspendido la reunión de hoy del día 19, porque los dominicanos entraron 1.000 soldados del ejército dominicano, pero entraron con armas, entonces, y entraron en una fecha señalada. Por lo tanto, eso ha sido malinterpretado. No malinterpretado por la población, porque la población llana no tiene problemas, pero estos conflictos se generan desde el Estado, de ambos Estados, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Muy contento de poder participar también hoy esta tarde aquí con todos vosotros.
y siempre un placer escuchar a Arcadi, ¿no? y escuchar ahora a Ana también en esta intervención. También quiero decir que en el último precongreso, debate congresual que tuvimos sobre el tema de identidades, yo recuerdo que cuando se planteó el tema de República Dominicana y Haití, ¿no? Tengo que decir que he ido muchas veces a la República Dominicana, siempre he escuchado los tópicos clásicos que siempre se escuchan. Tengo que decir que es la primera vez que he oído plantear este tema con una gran objetividad y además con una gran realidad, ¿no? Saber plantear un conflicto, pero desde una dimensión, ¿no? Que generalmente es lo que contribuye a la paz, porque depende de cómo enfocas a veces las cosas, no todo eso no contribuye. Evidentemente yo voy a hacer una mirada de esta realidad de la República Dominicana, que es la mía, la que tengo de ir pues con frecuencia a este país desde hace unos años, de participar en algunos proyectos concretos que intentan ayudar en algunas situaciones. Y de lo que a mí me gustaría hablar de República Dominicana es de mis amigos de República Dominicana. De lo que yo desearía poder hablarles, porque realmente lo que conoces de un país es la gente, y lo que es la puerta de entrada siempre son las personas, ¿no? Luego están siempre las grandes abstracciones, los dominicanos, los haitianos, los catalanes, los españoles, los franceses, y cada uno en ese saco va poniendo muchas cosas, pero lo que realmente es importante son precisamente las personas, ¿no? Y una de las cuestiones que habla aquí es por qué algunas personas de determinados lugares sí que hacen un compromiso y una aplicación muy práctica de la justicia, ¿no? Me gustaría hablar de los proyectos de la Cuchilla, me gustaría hablar de la Fundación Vanessa, me gustaría hablar de la Fundación Ana Isabel, me gustaría hablar del Centro Bonao, que son cosas muy concretas y reales de gente que está implicada en este trabajo de justicia social. Pero en fin, vamos a centrarlo en unas cosas más generales y bueno, en esa introducción que yo me atrevo a hacer. Después de escuchar a Arcadi, después de escuchar a Ana, una de las cosas que uno llega a una conclusión es que la paz no es una casualidad histórica y que la paz no es un don del azar. Estas cosas no se producen por el azar, sino que es un fruto, y es un fruto armonioso que pide mucho esfuerzo, que pide mucho trabajo, que pide mucha dedicación para poder lograr, ¿no?, este bien que llamamos la paz, que es este bien de segundo orden, como nos decía muy bien Arcadi, ¿no? Siendo uno de los bienes más deseados y siendo uno de los bienes más apreciados, también experimentamos que es una de las realidades más frágiles y que con más vulnerables y que con más facilidad pues se quebranta, ¿no? Porque no hay duda que si quiere haber paz en República Dominicana, en Haití o en cualquiera de los países que queramos nosotros analizar, ni en el conjunto de las naciones internacionales, habrá que hacer siempre un permanente esfuerzo para lograr justicia, solidaridad, libertad, aprecio, el bien de todos los contemporáneos, no el bien de unos cuantos contemporáneos, sino el bien de todos los contemporáneos, sino este tema de la paz solo lo intentamos garantizar cuando no se hace con ese esfuerzo, se intenta garantizar pues con la amenaza y con el temor. Y con la amenaza y con el temor tampoco se consigue la paz, porque la paz, como decía Arcadi, se consigue con un ordenamiento social justo, ¿no?, que trate a todo el mundo con esa dignidad que se necesita, ¿no? Por tanto, como ya ha dicho él, el trabajo en República Dominicana por la paz, insisto, y aquí y en cualquier lugar del mundo, pasa por la lucha por la justicia, por los derechos humanos, y él también decía, ¿no?, por la protección de la naturaleza. Seguramente en Haití, si no hubiera habido una deforestación, por las situaciones de pobreza que han generado 1000 situaciones, también las problemáticas se verían de una manera distinta, ¿no? La isla, a veces mirada desde arriba, se ve un vergel en un lado, en el otro no. Eso también es culpa de que no tratamos, ¿no?, o no hay una protección de la naturaleza como debiera, y eso también conlleva otra serie de temas. Por tanto, si queremos vivir, si queremos convivir en paz, hay que dar a cada ser humano aquello que lo corresponde. Y si alguna cosa hay que extender, aparte de esa justicia social, es una justicia distributiva por todo el país, ¿no?, por todo el país.
Y como decíamos, reconocer que si excluimos del trabajo, si excluimos de la vivienda, si excluimos de la educación, si excluimos de la salud, si excluimos de la participación de la vida civil y política a una gran parte de la población, estamos viviendo sobre un volcán y estamos viviendo sobre un polvorín. Estamos viviendo sobre un volcán de violencia que se genera por 1001 causas, que las seguirá padeciendo el país y las seguirá padeciendo una serie de personas. Pero en el fondo, si no vamos a buscar esas causas previas, esa violencia, esa delincuencia, esa manifestación externa de una serie de problemas no responden más que a otras realidades previas que es importante que podamos atajar y ver antes. Yo creo que República Dominicana, y los que estáis aquí y sois de República Dominicana, después podéis decir muchísimas cosas más que yo, adolece de todos los males que padecen muchos países que llamamos, entre comillas, pobres y que están en una cierta vía de desarrollo, ¿no? Tienen que afrontar en su desarrollo unos retos que nos supone superar la pobreza, superar unas grandes desigualdades, superar formas de corrupción, ¿no? Pues públicas y que están en todas las entidades, superar unos servicios públicos a veces que a ojos de otros pueden parecer especialmente deficientes, especialmente lo que hace referencia a la salud y a la educación y a la calidad educativa, ¿no? Pero insisto, esto que podemos decir de aquí lo podemos decir de tantos lugares, ¿no? Yo insisto que a veces cuando señalamos estas cosas nos olvidamos de otras. La sensación que yo tengo, ¿no? Y la sensación que yo tengo en algunos de estos países es que a veces uno tiene la sensación que los propios habitantes, los propios ciudadanos creen que estos retos ya no tienen solución. Que estos retos ya están tan metidos en las estructuras de esa sociedad que ya van a pervivir casi como nosotros, ¿no? Esa expresión de ya tú sabes, ¿no? Pues que ya tú sabes que esto está siempre allí, ¿no? Y que forma parte casi de la idiosincrasia de un país, cosa que creo que es uno de los impedimentos más importantes precisamente para poder salir de estas situaciones. Mucha de esa cooperación internacional, ¿no? Que intenta ayudar a resolver esas situaciones, nosotros mismos como una pequeña asociación que intenta ayudar, ¿no? A desarrollar algunos proyectos siempre muy puntuales porque realmente somos muy pequeños, como nos diría Arturo Escobar, ¿no? En el fondo no hacemos más que efectos paliativos, ¿no? Ayudamos a un grupo de particulares, ¿no? Que en el fondo lo único que hacen es intentamos que mejoren un poco algunas escuelas, que mejoren algunos elementos de sanidad, algunas ayudas alimentarias, algunas becas de la universidad, ¿no? Pero eso no lleva a un verdadero desarrollo, ¿no? No lleva a un verdadero desarrollo de un país, ¿no? Y a veces podemos paliar ligeramente la pobreza, eso sí que está en nuestro deseo, sin crear dependencias, lo cual no quiere decir que siempre se logre, pero evidentemente que ese es el deseo, ¿no? Pero es que me parece que llevar nuestro modelo de desarrollo en este mundo que se ha hecho global, como diría Arturo Escobar, también lleva muchos retos y también muchos planteamientos, ¿no? Porque nuestro propio modelo, como nos decía hace un momento, es totalmente injusto. Por tanto, estamos llevando un modelo de desarrollo que las propias injusticias que tenemos aquí, ¿no? Porque tenemos paro, por esas mismas, acaban agravando y las acabamos llevando como si eso fuera el modelo de que todos esos países necesitan para poder salir de esa situación. Hay que hacer una reflexión muy profunda, ¿no? Y porque no debe existir un solo modelo de desarrollo y habrá que escuchar también las realidades de cada país, de cada lugar, para ver también qué es lo que realmente esos lugares necesitan, cuáles son sus auténticas necesidades, no que exportemos nuestros propios modelos y nuestras propias realidades. Yo creo que una de las cosas que sí me parece que se ve claro, ¿no? en República Dominicana es una falta de credibilidad del Estado, una pérdida de confianza de los propios ciudadanos en las propias instituciones, ¿no? Y en esas instituciones del Estado, lo que hace también difícil que pueda resolverse esta
sensación de no esperanza, ¿no?, a que se puedan resolver estos problemas, ¿no?, que están enquistados en la sociedad dominicana, ¿no? Dominicana es un país que depende de sectores como la agricultura, el comercio, los servicios y el turismo. Ya nos han explicado cómo ayudamos desde aquí a los temas de agricultura, cómo ayudamos aquí a los problemas de comercio, cómo ayudamos también aquí a los problemas de turismo, ¿no? También podríamos hablar de este tema, porque España en este sentido también tiene muchos intereses en este país. Pero ciertamente el sector del turismo es un sector que va creciendo fundamentalmente en zonas del este y ahora se va extendiendo por otras zonas del país, ¿no? Pero a mí me da la sensación que esta misma falta de credibilidad, ¿no?, en todas estas esferas y en todos esos sectores lleva en el fondo a que cada sector del Estado, a cada institución pública, ¿no?, de alguna manera funcione según su conveniencia, funcione según el modelo que ellos creen que es el mejor, el más correcto, aunque eso algunas veces conlleve también, pues, transgredir algunas leyes, ¿no? Tampoco pasa nada o tampoco se ve eso como una realidad, ¿no? Entonces, algunos creen que cada institución pública emite sus propias leyes, sus propias resoluciones que responden más a unos intereses personales que no a cumplir lo más mínimo con las funciones para las que fueron creadas, ¿no? Todo a un nivel muy general, ¿no? Pero claro, el resultado de todo eso no es más que desempleo, no es más que un alto coste de vida, ¿no? A mí me sorprende las últimas veces que voy yendo a Dominicana, la vida es más cara en Dominicana cada vez más, y a veces el precio de la comida, no respecto aquí, me sorprende y me llama profundamente la atención, evidentemente con unos sueldos muchísimo más precarios, esa mentalidad que tenemos los europeos que allí con nuestra moneda más fuerte, pero uno cuando mira, ¿no?, se da cuenta que eso no es tan exactamente así, ¿no? Una energía cara y además, ustedes saben, con una dificultad continua de apagones, ¿no?, que no está resuelta por más que se intenta resolver, ¿no? Y todo eso pues tiene que conllevar necesariamente pues unos incrementos, pues igual que aquí y igual que en todas partes, ¿no?, pues de una inseguridad ciudadana que se expresa pues una mayor violencia, todo eso, un incremento últimamente del narcotráfico, que sería otro de los temas a incorporar en este tema de la paz, ¿no? Y Dominicana no tiene ninguna culpa de estar ubicada donde está, de ser puerta de entrada a Estados Unidos, y eso la convierte también, sin tener ninguna culpa, ¿no?, en una lanzadera de la cual después son los propios dominicanos, ¿no?, los que de este mercado tan oscuro pues padecen las consecuencias, ¿no? Por eso insisto que para mí todo eso va generando ese desánimo y esa desesperanza, ¿no? Uno tiene la sensación que muchos de nuestros amigos lo que expresan es como el doctor Alfredo Rubio decía que en este siglo XXI lo que tendríamos que enseñar a la gente, él decía, es a nadar, ¿no? Más que a caminar por el suelo fijo, es a nadar. Y nosotros estamos acostumbrados a andar con un suelo firme, de tal manera que cuando alguien pues necesita una ayuda, se apoya en el que está a su lado, y como está en un suelo firme, incluso puede subir encima de él, ¿no? Y el de abajo, pues mira, depende de los castellers que sean capaces de hacer, pues subir 8, 9, 10 pisos o un piso. Pero que si nosotros estamos en un suelo como es el líquido y estamos nadando, ¿no?, cuando alguien se apoya en mí para poder sobrevivir, necesariamente me hunde. Y sobrevivir quiere decir hundir al que tengo a mi lado. No es que lo quiera hundir, es que no tengo más remedio. Porque no puede, porque esta situación de injusticia genera tal realidad que lo único que puedo es sobrevivimos hundiendo al amigo, al compañero del trabajo, al vecino, a aquel, al inmigrante, al otro. ¿Por qué? Porque es que sobrevivir conlleva una necesidad, ¿no?, de la que salimos de esa realidad, ¿no? Ya no hablo de la sociedad líquida, esas cosas, sino como un ejemplo, ¿no?, para entender lo que provocan estas situaciones de injusticia, ¿no?,
no es que seamos mejores, peores personas, es que sobrevivir conlleva muchas veces muchas de estas cosas al haitiano, al dominicano, al cubano, al español, al catalán y al inglés. Con el Brexit ya veremos, porque estas situaciones se extienden en todas partes, ¿no? Evidentemente que la educación sigue siendo el factor clave en muchas de estas cosas. Yo desde que cada vez se construyen más aulas, cada vez hay más colegios. Otra cosa es incrementar esa calidad de la educación, pero yo creo que el país, ¿no?, tiene claro este concepto y hay una apuesta para que esto sea así. Y otro problema que lo hemos vivido, porque tenemos compañeros que trabajan precisamente en un cierto voluntariado con la salud, ¿no?, es el tema de la salud, ¿no?, que ahí sí el sector de la salud, donde muchas personas con escasos recursos a veces se ven obligados a perderlo todo por una enfermedad, no él, sino todo el entorno familiar, para poder salir de una enfermedad, y a veces no, también para recibir una cierta, una calidad de esta salud que también es muy relativa. Pero como todo, para mí el gran problema nace de la desigualdad, ¿no?, de esta gran desigualdad, ¿no?, en que unos pocos parece que tienen mucho y una inmensa mayoría pues tienen muy poco, ¿no? Si regularmente se pudiera distribuir la riqueza de una manera más distinta, si pudiera llegar a los distintos rincones de la isla, todos los dominicanos tendrían en ese sentido una mayor vida. Pero uno tiene la sensación que el presupuesto, ¿no?, o que los dineros de los presupuestos, eso que decía antes, ese gasto que hay que realizar, ese gasto no llega siempre a su destino, sino que más bien llega al bolsillo de unos cuantos, ¿no?, que acostumbran a ser los que gobiernan, que acostumbran a ser las empresas más importantes, que acostumbran a ser las familias más adineradas, que no es tan distinto de lo que planteábamos para lo que tenemos en nuestro país, pero a veces se hace más evidente, tal vez porque las clases medias no son tan extensas, y eso hace más evidente algunas de estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo no quiero alargarme, ¿no? Yo creo que eso es el polvorín en que vive la mayoría de estos países, pero insisto, sigo descubriendo, ¿no?, muchas personas, mucha gente que está convencida, que desean profundamente la paz, como dice la carta en su texto inicial, ¿no? La mayoría de personas en lo más profundo de su ser desean la paz. ¿Y cómo se sabe que esas personas en lo más profundo de su ser desean la paz? Por lo que hacen. Y hay infinitos ciudadanos y personas que cada día, ¿no?, aparte de intentar sobrevivir pues son capaces, ¿no?, de crear, ¿no?, porque la única manera que hay de poder flotar, y que flotemos unos cuantos si tenemos que nadar, aunque no lo veamos últimamente en el Mediterráneo, porque no es la imagen más adecuada, es poder tener una balsa donde podemos jugar unos cuantos, aunque ahora esto no nos sirva como imagen, por desgracia. Pero que intentan construir red social, que intentan construir xarxa social para que las personas puedan saliendo con proyectos, con iniciativas, ¿no?, que son las que todos los que estáis aquí podríamos hablar, podríamos decir, y que eso es lo que hace, ¿no?, que a veces estos lugares y estas situaciones donde uno diría, o sea, a veces yo me paseo por el barrio de Las Cañitas, uno de los barrios más también populares, ¿no?, me dice, ¿por qué aquí no bueno, simplemente porque sigue habiendo una gran red de personas que se implican, que trabajan y que creen que la paz sigue siendo un valor por el que están dispuestos a dar la vida y a jugarse la vida, que es la única cosa que al final termina haciendo que estos países y otros países pues se puedan construir y puedan seguir existiendo y acogiéndonos a gente como nosotros, donde nos sentimos muy bien acogidos, queridos y tratados. Así que muchas gracias.